Cadena Joven 90.1 y 90.5. Sabor 2025. Con sabor a verano. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos con Andrea Malagrino, mamá de 3 adolescentes o 3 jóvenes. 3 jóvenes. 3 jóvenes y Lucía. Y bueno, y hoy estamos reunidas en este espacio que pusimos de nombre Desaprendiendo, porque justamente vamos a estar escuchando, conociendo, aprendiendo un poco de lo que poco sabemos y que ahora se habla un poquito más del tema, es lo que veníamos recién hablando, pero difícil de entender. Y es ser mamá también, no sé si es la palabra difícil o la palabra es experiencia de un nene con TDA y TEA. Sí, difícil, sí, es difícil. Creo que hay que tratar de no estigmatizar la palabra difícil, porque es verdad, es difícil. Es difícil porque uno no está preparado como papá, claro, para cuando recibe el diagnóstico o cuando no lo recibió todavía y no entiende qué es lo que está pasando con su hijo. Y sí, es difícil para los papás, para los docentes, y para los pacientes también. Es un conjunto de personas que se le hace difícil esto, difícil de sobrellevarlo, pero sí se puede sobrellevar. Que, a ver, yo digo, usé la palabra difícil, pero en realidad me imagino que tiene que ver con esto de la falta de información también. Porque si bien algo se sabe, cada vez se sabe un poquito más, esto del TDA, que ¿cómo se llama? Trastorno. En el caso de mi hijo, tiene trastorno con hiperactividad y también tiene déficit de atención. Como te decía, sí es difícil. Para mí la palabra por ahí es que es complejo. Es complejo porque aborda un montón de partes de la vida de la persona con TDA y de la vida de la familia y también de la vida que él tiene en el colegio. Y cómo interactúa con las otras personas, con los compañeros, con los docentes, de las adaptaciones que él necesita para sobrellevar ciertas cosas. Y eso se da en todos los ámbitos de su vida, no es solamente en el colegio o solamente en la casa o solamente. Entonces es como complejo de abordar porque tiene que ser como si fuera un engranaje que vaya funcionando perfectamente en todos los ámbitos. Si alguno de los ámbitos donde este niño se mueve no está adaptado, es cuando empieza a haber algún problema en cuanto a su vínculo con el colegio o con sus compañeros o mismo en su casa. André, y yo te quería preguntar con respecto al que él, ¿a qué edad te diste cuenta de que a lo mejor, no sé si es que la palabra era diferente, o a qué edad dijiste, bueno, lo voy a llevar al pediatra y lo voy a hablar con el pediatra? ¿Qué es lo que te llamó la atención como para que lleguen a un diagnóstico? ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer un diagnóstico? Porque me imagino que tiene un proceso. Sí, yo digamos con el diario del lunes, yo ahora me doy cuenta que el proceso del diagnóstico es muy largo. Generalmente la gente que está mal diagnosticada es porque el diagnóstico fue muy corto, porque sinceramente hay que descartar un montón de otras cosas y de patologías que descartarlo para que no sea otra cosa. Dante, en lo particular, a mí me pasó que llevó un control pediátrico ya a la semana, entonces dio la casualidad que yo lo llevé a un médico que era pediatra neurólogo. Entonces yo cada cosa que me aparecía con Dante o que él hacía, que a mí me parecía raro, que yo, por ser mamá primeriza en ese momento, no tenía mucha experiencia de qué era lo normal, entre comillas, y qué no, yo lo fui consultando con el médico.
tuve el privilegio y la casualidad que justo el médico era neurólogo, entonces él por ahí me podía dar ciertas explicaciones sobre el comportamiento de Dante, que no eran solamente otras explicaciones que reciben otras mamás, que bueno, el nene es un nene, se mueve mucho, o sí, es inquieto, o es así, ya se le va a pasar. A mí me empezaron a sonar las alarmas cuando Dante tenía 1 año y medio. Ya había empezado a hacer ciertas cosas raras para un nene, como a los 4 meses sentarse, salirse del corralito, pero como el TDA incluye chicos inatentos y chicos hiperactivos, no siempre para las otras mamás es la misma experiencia. En el caso de Dante se le notaba mucho la hiperactividad y afortunadamente caí en las manos de un profesional súper responsable, porque si bien él ya al 1 año y medio, cuando empecé a hablar con él, ya daba indicios de que Dante tenía algo diferente a los demás nenes, porque yo no lo podía soltar de la mano en la calle en ningún momento porque él salía corriendo, era una inquietud que se subía a los muebles, porque justamente Dante es hiperactivo, pero si tienen un caso de un chico que tiene EA pero es inatento, eso no lo va a hacer. Tienden más a encerrarse por ahí. En ese momento yo no lo sabía, pero Dante también tiene TEA, está dentro del espectro autista, que eso recién a los 13 años lo diagnosticaron con Asperger, que ahora está incluido en el espectro autista. Y bueno, y en ese momento con el neurólogo me dice, mira, para mí tiene TDA, pero es muy chiquitito. Ahora no se puede hacer nada, él va a empezar a presentar dificultades cuando entre en la etapa escolar, tipo a los 6 años, a veces un poquito antes, cuando entra en el jardín, según, les digo, según cómo es, porque si él sí porque era hiperactivo, pero el inatento por ahí no presenta en el jardín no es que se va a salir corriendo como hacía Dante, y por ahí no quería entrar al aula porque se quería quedar en las hamacas, pero yo quiero aclarar que el movimiento y la hiperactividad es un nivel anormal, no es un nivel como puede tener cualquier chico que es inquieto porque tiene 6 años y porque se puede mover, porque es lo que hacen los chicos que son chiquitos. Claro. Entonces yo tuve la suerte que este neurólogo que nos acompañó me dijo que a los 4 años recién podíamos empezar a hacerle estudios, que primero teníamos que descartar ciertas patologías, ciertas cosas físicas para saber que él no tuviera. Le hicimos análisis desde glucemias hasta ciertos estudios para ver si él no tenía problema de audición, porque él tenía mucho de no escuchar cuando yo le hablaba o no mirarte a los ojos. Después nos dimos cuenta que también era por el TEA eso. Y bueno, y le hicimos estudios del sueño, le hicimos 3 estudios del sueño, porque son estudios que encima son muy difíciles de hacer. A mí en lo particular Dante tenía 3 años, yo vivía en Merlo y me tenía que ir toda la noche a caminar por Capital Federal para tenerlo a Dante a las 5 de la tarde del otro día haciéndose el estudio del sueño, despierto para que él se pudiera dormir, y las 2 primeras veces no lo pudimos hacer dormir porque encima los chicos con TDA tienen mucho trastorno del sueño, le cuesta mucho dormir. Entonces había que descartar una gama de posibilidades súper amplias para definir que fuera TDA. Después también le hicimos electroencefalogramas y un montón de estudios ya más específicos para saber que era TDA. Después hay un tipo de preguntas que es como si fuera una especie de test que hay que completar y hay que superar las 6 preguntas para ver que si ese diagnóstico pueda ir para el lado del TDA, porque muchas veces pasa que se diagnostica mal, porque por ahí a veces puede ser algo momentáneo del chico. Esas preguntas que tienen que ser 6 respuestas afirmativas a más de 6 de esas preguntas de ese tipo de test que te hacen, tienen que mantenerse por más de 6 meses, porque obviamente muchas veces pasa que los chicos tienen algo momentáneo, no sé, pasó que los papás se separaron, entonces empezaron a comportarse de otra manera por eso, o porque, y no es porque tienen TDA, porque en ese momento es algo puntual. Entonces esto también se tiene que sobrellevar esos 6 meses. Dante, todas las cosas que le hicieron para que tuviera TDA, que el diagnóstico llevó más o menos 3 años,
dieron positivas a TDA. Todo, y bueno, cada vez que llegaba a la etapa escolar se hacían más evidentes. O sea, cuando se hace ese cuestionamiento, es un cuestionario. Sí. ¿Qué edad tiene que tener el niño o la niña para...? El cuestionario lo hacen los papás, porque es lo que ven los papás, o lo hace un terapeuta. Yo cuando me dijeron de leer el cuestionario, lo leí, me di cuenta que Dante encajaba en las preguntas. Son preguntas muy específicas para una persona que yo sé que ahora tengo un hijo de 21 años con TDA y con TEA, que para mí es ahora súper claro, pero en ese momento no era tan claro. Uno se debate, uno tiene como mucha información externa, y más si vos empezás a leer sobre el tema, es como que empezás a tener como mucha información externa que tenés que tratar de que te contamine lo menos posible. Y que el diagnóstico lo haga un profesional, sea un psiquiatra, un neurólogo, un psicólogo, que te guíen y que hagan el diagnóstico profesionales. Muchas veces están derivados por las maestras, porque las maestras son generalmente como en etapa escolar es el momento que más se ve esto, que más síntomas, entre comillas, se empieza a tener. Hay muchas maestras que ven algo en el nene, y ahí es cuando lo tiene que diferenciar un profesional, para ver que no sea un nene que le está pasando algo, o que sea un nene que sea movedizo solamente, o que sí sea un nene que tenga TDA o TEA o alguna neurodivergencia, y que sí necesite algún tratamiento sobre su neurodivergencia, una ayuda. Lo más importante para mí como mamá, que ahora me doy cuenta, en ese momento es como muy... voy a usar la palabra porque es lo que me pasaba a mí en ese momento. Sí. Es como muy fastidioso todo. Es como que esto lleva mucho tiempo, mucha energía. Muchas veces uno tiene ganas de revolear todo y agarrarse de la idea de que su hijo solamente se mueva un poquito y ya está, y ya va a pasar, pero no pasa, y si uno no le presta atención, generalmente las cosas van empeorando. Y sinceramente el que la empieza a pasar mal es él. Muchas veces son chicos que tienen que ser medicados, hay mucha estigmatización sobre el tema de la medicación. Sí. Yo como mamá la tenía, yo decidí a los 6 años, cuando me dijeron de medicarlo, decidí que no. A los 8 años tuve que medicarlo. Mismo mi hijo me pidió, por favor, mamá, yo ya no puedo, porque la inquietud la hiperactividad no se manifiesta solamente, es un nene que se para en el banco, que molesta a otros compañeros, que era lo que pasaba con él. Él llegó un momento a los 8 años también por una causa que como le hizo hacer un pico en su trastorno, que fue la pérdida de su abuelo. No lo podía literalmente ni peinar, porque él no se podía quedar sentado ni para que lo peine. Encima sumándole que nosotros después nos enteramos que él estaba dentro del espectro autista y que también era TEA, tenía muchos temas, que no quería cortarse el pelo ni que le toquen el pelo, él no le gusta que lo toque nadie, solamente su círculo más cercano. Que eso parece una cosa suelta, pero le causaba que en el colegio no podía socializar tan fácil, porque hay ciertas cosas que a él le resultaban muy abrumadoras, como el sonido de los chicos hablando. Entonces empiezan a pasar cosas en el colegio que son difíciles de manejar para los docentes, para los compañeros y para el mismo paciente. Desde la escuela es mucho más complicado, porque en la escuela tienen que seguir una rutina y en la escuela hay momentos. Entonces estos chicos necesitan como una adaptación, porque tienen que entender lo que es la rutina, más que nada. Por ejemplo, hay un horario de entrada, hay un horario de recreo, hay un horario para estudiar mismo, para concentrarse, para leer. Entonces, ese déficit de atención hace que sea más complejo para el chico lograr comprender o entender que existen etapas también para el aprendizaje. Sí, lo que pasa que el tema de los chicos con TDA, y según, te digo, sean hiperactivos o no, y según qué trastorno también tengan asociados,
Lo que a mí me costó más como mamá con respecto al aprendizaje fue que hay docentes que inclusive hablando con psicopedagogas que lo trataban a él y todo, no entienden que él no va a llegar nunca a la etapa esa. No todos los chicos con TDA llegan a la etapa de prestar atención, de escribir. Por ejemplo, Dante tiene 21 años, egresó en tiempo y forma, que muy pocos chicos lo hacen de la primaria y de la secundaria, y nunca escribió más de 2 hojas en un año. Nunca. Porque, a ver, eso es lo que yo no entiendo. Digo, sé que hay una ley nacional. La Ley Nacional de Educación es la 26.206, que es una ley que es sancionada en el año 2006. Los principios que tienen es que, bueno, que la ley es inclusiva, por lo tanto tenemos que garantizar el aprendizaje para todos los estudiantes que estén dentro de las instituciones educativas del país. También está la ley provincial, que es la 13.688, que es sancionada en el 2007. Y bueno, también los principios que tiene es garantizar el aprendizaje como bien común, bien público para también los estudiantes, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí tiene es que, bueno, que nosotros tenemos una ley que nos rige a nosotros como educadores incluir. Por lo tanto, si tu hijo, en este caso, o cualquier estudiante tiene algún trastorno, algún déficit de atención, algún problema del aprendizaje, que son muchos, variados, necesita un acompañamiento desde las escuelas y desde el Estado mismo para poder que el chico dentro de la escuela se logre insertar bien y tenga el acompañamiento y la preocupación como cualquier otro tipo de estudiante, que nosotros tengamos la obligación, y una de nuestras funciones es es enseñar al chico y garantizar la permanencia, porque muchos chicos, si no tienen el acompañamiento que tuvo tu hijo, desde el lado de la familia, desde el lado de los médicos, desde lo profesional, muchas veces lo que pasa es que, bueno, que son desertores, llegan hasta un punto que no lo pueden permanecer dentro de la escuela. Entonces, sí, a veces pasa eso. Discúlpame, muchas veces son desertores y también son chicos con un fracaso escolar permanente. Porque una de las cosas que pasan los chicos con TDA es que sienten que siempre es insuficiente lo que hacen, porque como ellos no se pueden terminar de adaptar a un sistema educativo que no está preparado para recibirlos, porque si bien está la ley, muchas veces no están los conocimientos por parte de los docentes, de cómo tratar a un chico. Y aparte que un docente tiene, 30, 40 alumnos en un aula y tiene que manejar muy específicamente. Hay veces que uno puede ponerle una maestra recuperadora o algo, y a veces que no. Por ejemplo, en mi caso pasó en lo particular que nosotros siempre hablándolo con su psicólogo, con su psicopedagoga, generalmente los chicos con TDA en la primaria toleran bien una persona que los vaya a acompañar y que pero en el secundario no, porque no les da vergüenza como cualquier adolescente. Entonces, por ejemplo, mi hijo no quiso de ninguna manera. A la psicóloga a él le pareció bien, lo manejamos externamente. Primero hacía las adaptaciones la psicopedagoga y después, bueno, la maestra que tenía esta de apoyo afuera del colegio, que le hacía las adaptaciones, siempre estaba vinculada con el colegio porque ya tenía reuniones permanentes con el gabinete psicopedagógico diciéndole qué era lo que tenía. Dante, ¿por qué alcanza en tiempo y forma a egresar de la primaria a la secundaria? Por el tema de que con mucho esfuerzo él no se podía adaptar a este sistema. Él, si se le exigía, a mí me pasó muchas veces que Dante se llevaba alguna materia porque Dante respondía oralmente a las preguntas. Por ejemplo, una adaptación que tenía Dante era las evaluaciones, dársela en una fotocopia con las preguntas escritas y él las respondía. Su atención daba hasta que Dante te respondía la pregunta escrita, pero si vos querés que mi hijo escriba la prueba, ya no la va a poder hacer, porque él tenía la respuesta para dártelo, sabía del tema, pero no tiene la capacidad de atender tanto tiempo como para escribirte una hoja entera. Claro, entonces su adaptación, esa era la adaptación que tenía, porque hay chicos que quizás se les complica escribir, entonces por
por quizás problemas motrices, ¿no? Sí. Entonces se le hace una adaptación de que, bueno, vamos a buscar el método para que se lo evalúe y por lo tanto está la evaluación oral. Entonces, en este caso, tu hijo respondía oralmente. Mi hijo respondía escrito si era una fotocopia y las preguntas ya estaban en la fotocopia, o muchas veces, la mayoría de las veces, oralmente. Lo que pasa es que es como complejo porque eso tiene que acompañar mucho la edad del chico. La adolescencia se pone complicada en el secundario por un tema de que ellos son una persona con un trastorno, no son ese trastorno, entonces siguen siendo adolescentes igual que cualquier adolescente. Entonces a mí me pasaba muchas veces que antes tenía el conocimiento para responder oralmente, pero se le dificultaba mucho hablar enfrente de los compañeros por una cuestión de vergüenza, de ser adolescente. También puede ser por lo social que involucra al autismo también. Sí, tiene que ver mucho, lo social también, eso tiene que ver mucho con la educación y con el tema de cómo se incluye una persona con TEA o con TDA en el ámbito escolar. Generalmente son chicos que se aíslan mucho, pero muchas veces se aíslan mucho por las malas experiencias que ellos fueron teniendo durante el colegio. Dante era un nene que le encantaba estar con otros chicos, le encantaba jugar. Una cosa de las que le pasaba cuando era muy chiquito era que es una característica del TDA, es no poder esperar el turno, por ejemplo, no sé, para hacer un juego en educación física. Ellos tienen que, por ejemplo, Dante me pasaba que estaba en movimiento todo el tiempo. Entonces, no sé, yo una vez lo llevé a jugar al fútbol porque él quería, y cuando tenía que hacer una filita para patear los penales, él no esperaba. O si podía esperar para hacer todo su esfuerzo para poder esperar, él tenía que estar bailando o corriendo para poder esperar. Los chicos son chicos, muchas veces no entienden por qué el otro no puede esperar, entonces eso hace que cada vez él esté más excluido, porque los chicos no lo quieren incluir en los juegos, porque no quiere esperar su turno, porque no se enoja mucho cuando pierde por el tema de la impulsividad, no controla mucho el tema de la impulsividad. Hay mucho también como miedo de que sean chicos agresivos. Generalmente no son chicos agresivos. Dante era muy sociable cuando era chico y lamentablemente a mí como mamá mucho de esa sociabilización la fue perdiendo por el tema de no sé qué palabra usar, el bullying o de cierta discriminación que le iban haciendo por creer que era tonto o que no podía. Entonces, o mismo puede ser las etapas evolutivas. Los chicos también tienen etapas, por ejemplo, cuando son más chicos tienen conductas de apego, que es con los familiares. Después cuando se involucran con lo que es el sistema educativo, bueno, tienen que generar ese desapego. Después hay etapas que los chicos van cumpliendo. Hay una que son recontra extrovertidos y después, bueno, en la adolescencia quizás les agarra más la timidez. Entonces puede ser que va acompañado de todo también lo que es lo evolutivo propio del niño cuando se va desarrollando. Claro, sí, por eso, porque él no, él es una persona con TDA y con TEA, pero sigue siendo un niño, un adolescente, va a ser un adulto. Que todo se entrelaza y todo se va a la vez. También es cuáles fueron las adaptaciones que ustedes tuvieron que tener desde el ámbito de la familia, porque así como involucra dentro de la escuela, ¿qué adaptaciones tuvieron ustedes como familia que realizar para que él se pueda desarrollar? ¿Dentro de mi casa? Sí, porque también involucra lo cotidiano, lo externo, lo social. Dentro de casa, lo principal primero es que uno tenga la información. Yo te vuelvo a repetir algo que estábamos hablando, me parece, antes. Es que nosotros tuvimos el privilegio de que Dante cayera en un neurólogo, que tuviera un acompañamiento, de que a mí, por ejemplo, nos pasaba algo diferente a mi marido y a mí. Cuando Dante empezó con esto, mi marido se creía que esto iba a ser una etapa, que no pasaba nada, y yo como mamá sentía que había algo que no estaba. Aún no tenía, teniendo cero experiencia porque no tenía otro hijo, ni siquiera aunque son distintos todos los hijos, pero ni siquiera tenía una comparativa como para decir, esto puede ser, no puede ser. Pero te digo, tuve el acompañamiento del neurólogo que me iba guiando a través de qué era lo que me pasaba a mí como mamá primeriza y qué salía de lo normal y qué no, digamos. Desde la familia nosotros tuvimos que ir acostumbrándonos a la manera de Dante. Nuestra estrategia fue eso, porque nos fueron dando ciertos tipos de parámetros. Dante empezó con terapia a los 6 años
pero también pasaba que cuando es más chiquitito, nosotros hacíamos ciertas cosas porque nos dábamos cuenta que nos funcionaba con Dante. Y nos daban ciertos tips, pero él todavía no teníamos el acompañamiento de un terapeuta que nos dijera que cómo fue después de la vida de Dante. Después de que él empezó la terapia ya era como un acompañamiento más cercano y con más herramientas que nos podían dar. Antes de que él empiece la terapia era solo lo que nos podía decir los neurólogos y lo que uno se va dando cuenta. También tiene que ver una cuestión de curiosidad de uno a veces. Muchas veces yo leía mucho sobre el tema, trataba de ver. Una de las cosas que a mí me funcionaba mucho es hablarle de frente. Él es muy difícil que... Ahora sí, pero antes era muy difícil que te mantenga la conexión visual. Entonces yo, para asegurarme que él entendía lo que yo le había dicho, le tenía que hablar de frente. Muchas veces le tenía que agarrar la cara y decirle: ¿me estás escuchando, Dan? ¿Me entendiste? Es muy repetitivo, muchas veces hay que repetir las cosas muchas veces. Son chicos que por una cuestión de dispersión y que no prestan atención se olvidan muchas veces de las cosas, y no tienen noción del peligro, que eso es lo que nos pasaba mucho en casa. Mi casa estaba como muy adaptado a que Dante, cuando Dante tuvo 2 años, escaló un mueble de 2 metros de alto. A mí obviamente que me hizo ruido. Yo le pregunté a otra mamá, a mi prima en ese momento que tenía el menor, si ella sabía, si algún nene había hecho eso. No, pero es un peligro. Claro. Tu nene se subió 2 metros. Sí. Yo en ese momento... ¿Tenés contacto con otras madres que tienen hijos que sufren o que padecen el mismo trastorno? Sí, tuve en un momento relación con un grupo de mamás de TDA que era como mamás con chicos de TDA de habla hispana, digamos, porque es España y todo lo que es. Y de ahí surgió un grupito de WhatsApp que tuvimos en un momento con las mamás. A mí me daba la casualidad que yo era la mamá que tenía el hijo más grande. Entonces también veía mucho de eso, mucho de lo que me había pasado a mí. Era la más experimentada de todo el grupo. No, y también estoy pensando, está bien, Dante tiene 21, creo que yo, esto del trastorno de déficit de atención, cuando éramos chicas no se hablaba. Sí, esto es, para mí, es reciente de 20 años. Es moderno, sí. Es muy reciente, la ley que no tiene ni 20 años tampoco. Claro, la ley de educación inclusiva es relativamente nueva. Y también estoy pensando en cuántos chicos sin diagnóstico, cuántos chicos que le ves las carpetas y tienen todas las hojas sueltas, y cuántos chicos que ves en las aulas que no pueden copiar. O sin recursos también, porque a veces suceden en algunas situaciones, es en ámbitos en los chicos que quizás son de contextos vulnerables y por lo tanto capaz que no tienen el acceso para poder realizarse un diagnóstico, para poder, es la realidad, para poder ir a un médico neurólogo, sí, que también con obra social o para de todo tipo, que no pueda llegar al alcance de poder estar en este sentido adaptado o que tengan una adaptación personalizada y acompañado. Y pienso en los docentes, digo, cuando vos haces el profesorado, la verdad es que no sé si hay materias. Bueno, no, yo de eso cuestiono, porque yo soy profesora de matemáticas. Sí. Soy profesora de matemáticas y después hice la licenciatura en gestión educativa. A mí me pasó en mi experiencia que cuando yo me recibí de profesora de matemáticas, me recibí en tiempo y forma, tuve un buen promedio, que a veces, viste, como que uno cuestiona también la nota con la cual uno es evaluado. Sí. Yo hice tiempo y forma, todo lo normal. Y cuando empecé en la escuela, a trabajar en la escuela, me di cuenta y dije, yo estudié 4 años en el profesorado y estoy en una escuela y no sé lo que es la escuela, pero no sé lo que es la escuela, porque la escuela es muy compleja. Tiene un montón de cosas que pasan, que se entrelazan y que suceden en todo momento, que uno tiene que tener el conocimiento ese como docente, desde el lado de la docencia. Yo dije, bueno, lo puedo adquirir con 10 años de experiencia, o capaz un poco menos, o voy y me sigo capacitando. Entonces, dentro del profesorado, ¿qué pasa?
Bueno, mi tesis, yo hablo de un trastorno del aprendizaje que es la discalculia, que es la dislexia matemática. Y bueno, ¿qué pasa? El profesorado sí, te explican, te ayudan, te orientan un poco. Hay materias que son inclusivas de acompañamiento de los sujetos pedagógicos. Tenemos psicología, tenemos pedagogía, tenemos didáctica. Pero te hacen, cuando uno planifica, es la escuela ideal. Los alumnos responden y te responden lo ideal. Entonces, eso no existe. Cuando vos haces la práctica tenés una aproximación, pero está todo guionado. Porque en la misma, para hacer la práctica tenés todas las etapas. Ahora, bueno, son las preguntas disparadoras, ahora es el momento en el cual se desarrolla el contenido y es todo lo ideal. Después cuando entras en la escuela te encontrás que es otra cosa totalmente diferente. Es que a mí me parece que pasa eso porque en todos los ámbitos es así. Si yo espero que el docente sepa todo sobre mi hijo, si bien hay una ley, no siempre está aplicada la ley. A mí me pasó, si vos me estás diciendo que la ley desde el 2006, Dante nació en el 2003, o sea que le aplicaría en tiempo y forma la ley a él. Y yo me encontré teniéndolo que cambiar de colegio porque lo tenían en el patio todo el tiempo, porque molestaba el aula, porque la psicopedagoga mandaba las adaptaciones y si no las hacían. Pero no es una cuestión de acusación. Yo siento que es una cuestión de falta de información hacia los docentes y falta de formación hacia los docentes. Yo prácticamente, te lo digo porque yo me tuve que formar como mamá para esto. Yo cuando lo tuve a Dante también tuve el privilegio, ojo que yo sé que es un privilegio, que yo no volví nunca a trabajar cuando lo tuve a Dante porque Dante me llevaba mucho tiempo. Entonces yo puedo entender que a un docente también, si tiene otros chicos, que también dentro de esos chicos por ahí no hay uno solo con TDA, hay otros que tienen otros problemas, otros que ninguno, otros que no sé, que les cuesta más algo, tenés una diversidad de cosas que como no es tan encasillado como cuando a vos te lo enseñan algo que después te encontrás que la realidad es otra, uno como mamá también le pasa. Y aparte de tener la información, porque como este privilegio que yo tuve de tener una obra social, de poder hacerle todos, que yo sé, pero que no hay todos los chicos, porque si vos no tenés obra social y este estudio del sueño te lo tienen que hacer particular, es un estudio súper caro y no puede acceder todo el mundo al estudio. Entonces ahí ya vamos con chicos que están diagnosticados un montón de tiempo después o que ya están diagnosticados como adultos. O que nunca están diagnosticados. Sí. Ahí yo lo que considero es que quizás, no sé si hay una falta de información. Yo creo que desde el lado de la gestión hay una falta de equipo. Porque si nosotros sabemos los estudiantes que tenemos, por ejemplo, el docente está preparado en su área, desde el lado de profesora de secundaria, está preparado para su área. Por ejemplo, yo estoy preparada para matemáticas. Sí. Entonces, yo sé que tengo una diversidad dentro del aula, pero también tengo el acompañamiento en algunos casos de chicos que están diagnosticados que tienen las profesoras que se llaman de inclusión, que les llaman las DAI. Docentes de apoyo de inclusión. Entonces, si nosotros trabajamos en equipo, a mí me ha tocado que tengo alumnos con diferentes tipos de trastornos, de patologías y demás. Si yo trabajo en equipo y yo me comprometo también como docente, el chico va a terminar el año re bien. Entonces, ¿hay información? Sí. ¿Hay responsabilidad? Y a veces. ¿Hay compromiso? Depende. Depende mucho del docente, de las ganas que tenga. Sí, por eso te digo. O de cumplir su rol también. Pero se puede trabajar en equipo con las profesoras DAI, que a veces, bueno, se cuestiona un poco, porque capaz que la profesora DAI viene una hora un día y capaz que no te la encontrás. Pero hoy en día existen el acceso a la WhatsApp, las redes, en el cual nosotros podemos tener una comunicación. También están los acompañantes terapéuticos, que muchas veces vienen del lado de las obras sociales, que ayudan y están dentro de la escuela para poder garantizar que el chico sea... o sea, que la escuela lo incluya, porque se llama una inclusión. Sí, lo que pasa es que es como vos decís, en la práctica es otra cosa. Yo te lo puedo decir como mamá. Una de las cosas que pasaba con una mamá del otro grupo. Yo soy una mamá muy pesada, tuve el privilegio de poder quedarme en mi casa para dedicarme a Dante y me llevaba todo el tiempo. Yo no podía, en la primaria prácticamente no podía salir de mi casa en el horario que él tuviera clase porque era muy fácil que me llamaran del colegio y que yo tuviera que ir. Entonces no podía hacer ninguna otra actividad mientras Dante estuviera. Lo que pasa es que también pasa que, por ejemplo, si bien la ley es inclusiva, a mí me pasó hablar con mamás que ciertos colegios privados no querían dejar entrar al acompañante terapéutico,
Y vos decís, bueno, pero ¿cómo puede pasar a eso? No, pero sí. Y después cuando hasta que vos pones un amparo y lo dejan entrar al acompañante terapéutico, el nene ya se perdió todo el año, porque eso lleva un tiempo, que no es el mismo tiempo del nene, de tener que sentarse en el colegio. Entonces muchas veces están como las bases teóricas, pero a veces en la práctica no se aplican. Cuando Dante, Dante en primer grado fue a 2 escuelas diferentes, con 2 experiencias totalmente distintas. Las 2 tenían gabinete, pero en el primer lugar donde fue, yo te digo la verdad, lo tuve que sacar porque no tuve respuesta alguna por parte del gabinete. Y después lo pasé a otro colegio a mitad de año, y las 2 escuelas públicas, porque yo opté por una escuela pública, porque también me di cuenta que el neurólogo me dijo, las escuelas públicas tienen la obligación de tener al nene en el colegio. Las escuelas privadas también, porque pero la ley nacional también, pero ahora indica que sí, que es obligatorio hasta el nivel secundario. Sí, lo que pasa es que ahora todos los chicos tienen que tener una permanencia dentro del sistema. Nosotros no podemos excluir a ningún alumno. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero como yo te digo, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es en la práctica. Por ejemplo, yo tengo una hija ahora que va a 6º año. El año pasado tuve una charla muy interesante sobre autismo, que no se da en todas las escuelas, entonces no son tampoco todas las escuelas privadas. Bueno, ahí depende de lo que se llama un proyecto institucional. Lo habrán puesto seguramente como un microproyecto para poder informar a los estudiantes. Pero el proyecto institucional está dentro de todas las escuelas y está bajo el Reglamento General de las Instituciones Educativas, que es un decreto 2299/11 y que se debe cumplir, y es la función que cada docente tiene. Entonces hay que cumplir, hay normativas que sí o sí tienen que estar. Sí, yo lo de las normativas, eso también es un tema, porque no todas las mamás estamos informados de las normativas que hay. Entonces yo siempre fui una mamá muy exigente, tanto con el colegio, porque yo sabía los derechos de mi hijo, pero yo también me daba cuenta que las otras mamás no sé si están tan informadas de los derechos que tienen sus hijos con respecto a cómo tienen que ser tratados y cómo tienen que ser incluidos en el colegio. Yo tuve malas experiencias en el colegio, privados o públicos, porque te digo, Dante empezó primer grado en un colegio público, donde yo lo tuve que cambiar porque la estaba pasando mal verdaderamente. No estaba siendo acompañado, pero no solo a nivel, la pasó mal en serio, y después lo cambié a otro colegio público y tuve una buena experiencia. En el colegio privado no tuve buena experiencia, pero mi hija más chica va a un colegio privado. A mí me parece que hacen las cosas bien, veo que son unas personas inclusivas, que tienen alumnos dentro del espectro autista y lo manejan de otra manera. Por eso no es una cuestión de estigmatizar a un colegio en particular, sino que a veces yo siento que es un mix de falta de información. Los docentes a veces tienen muchos alumnos a cargo en un aula, como que a veces están sobrepasados por la cantidad de chicos con diferentes problemas y diferentes problemáticas de un montón de cosas. Y eso a veces dificulta mucho como un docente a veces puede llevar a un chico como, no sé, que tenga TDA, porque necesita como una dedicación extra. Yo creo que si le deben dar alguna información a los docentes, yo no estudié nada que tenga que ver con eso, pero muchas veces el tema es mucho más profundo, se tendría que profundizar y... Con proyectos, ¿no? Como decís, sí. Tendría que trabajarse con o un proyecto o microproyectos, porque sí. Vos hablaste del bullying y a mí me pasa que en ciertas materias se habla, yo creo que cada vez se habla mucho más. Lo veo estos últimos 5 años que se hace jornadas sobre el acoso escolar, sobre el bullying, y ahora con el acoso en internet, el ciberbullying. Ciberbullying se ve mucho o se involucra bastante ahora por el tema de la ley de ESI. Entonces ahí es donde se ve la diversidad,
se ven todos los principios que tienen los ejes fundamentales de la ESI. Bueno, uno de los temas también es esto. Es, bueno, trabajar el bullying, trabajar el ciberbullying, el acoso dentro de los estudiantes. Pero, sin embargo, lo que es el proyecto institucional en sí, ¿para qué está el proyecto institucional? Es como el lema que tiene la escuela. El proyecto institucional lo que analiza es, analizamos el contexto, cuáles son nuestras problemáticas que tenemos dentro y fuera de la escuela, porque la escuela es, los chicos vienen de afuera, después ingresan a la escuela y ahí es de donde se hace todo el contexto educativo, el ámbito de la comunidad. Entonces nosotros tenemos que involucrar a la comunidad educativa, dónde está inserta la escuela. Entonces si nosotros tenemos problemas dentro de la escuela que son de bullying, de violencia, de acoso, de ciberbullying, de cualquier otro tipo de circunstancias, tenemos que trabajar, reconocer nuestros problemas y trabajar sobre ello. Entonces se hace lo que es dentro del proyecto institucional, trabajar proyectos como bullying, vamos a hacer una jornada de bullying y ahí, o puede ser también una jornada de trastornos del aprendizaje, en cierto punto trabajando desde el lado de, bueno, el autismo, informar a los chicos. Muchas veces también se hace, por ejemplo, de primeros auxilios, de informar a los chicos toda esta multiplicidad de lo que puede suceder. Entonces, bueno, el proyecto institucional es esto, para problematizar la escuela en donde está y trabajar sobre las necesidades que tiene la escuela y mejorar la calidad educativa y mejorar el contexto educativo en general. Y también pensando en lo que dijimos recién, es que, bueno, Dante, después de tantos años, porque ese recorrido fueron varios años, llegaron a un diagnóstico, pero digo, en un aula donde tenés más de 30 chicos, estudiantes, y que no estén diagnosticados, ¿cómo trabajás? Porque hablaste de el acompañamiento que tienen. Y digo, sí, nosotros como docentes no podemos diagnosticar. Eso lo hace un médico. Por lo tanto, lo que sí podemos sugerir es que quizás trabajar combinados con la familia. Y bueno, que la familia se sugiere que el chico se analice de tal manera porque notamos tales indicadores. Pero nunca podemos diagnosticar nosotros que el chico tiene tal problema. Sí. Podemos decir, sí, notamos que quizás cuando realizamos tal evento, tal situación, reacciona de esta manera. Entonces uno ya cuando tenés experiencia conoces a los chicos y sabes lo que está dentro y no de la conducta en sí del estudiante. Por eso mismo trabaja el nexo escuela y familia es muy importante. Y también a veces es que la familia reconozca, porque a veces está negada y dice, no, mi hijo no. Es vago, dicen, es vago, no quiere copiar. O que quizás también no estén los recursos, pero bueno, ahí todo es posible. La escuela tiene que trabajar en conjunto con la familia, que es muy importante. ¿Para qué? Para que el chico tenga un bienestar, porque si no los chicos sufren. No, yo te digo, yo en mi experiencia primero es difícil asumirlo como papá, porque como es un conjunto de cosas y que uno por ahí no se siente acompañado. A nosotros, antes de estar escolarizado, lo que nos pasó principalmente fue, nosotros dejamos de salir a cualquier ámbito público, porque como Dante se movía mucho, siempre eran murmullos de gente, ay, qué maleducado, los papás no lo controlan. Los berrinches. Claro, sí. Y no son berrinches normales, de berrinches normales te digo de mis hijas en algún momento también hicieron algún berrinche, no sé, un nene 3, 4 años, siempre hace algún berrinche por algo que quiere. Pero por ejemplo nosotros, mi marido y yo en su momento no lo estábamos viendo de la misma manera. Entonces esta situación de que el entorno te esté juzgando todo el día te lleva a sentir como vergüenza de estar mirada, afuera. Claro. Y todo cada vez se cierra más. Entonces por ahí la familia le cuesta mucho esto de entender cuando ya tiene el diagnóstico, porque muchas veces encima no tiene el diagnóstico. Entonces vos decís, no, está bien, la gente tendrá razón, mi hijo es maleducado, es vago, hace berrinche. Yo teniendo el diagnóstico de Dante hace años, he tenido profesores de Dante que le decían que era vago, que él quería, si quería podía. Yo eso te lo puedo decir que lo escuché como mamá, y yo te estoy hablando que Dante tiene el diagnóstico informal desde los 3 años y formal desde los 6 cuando terminamos de hacer los estudios. Y eso era, lo escuché hasta de directivos terminando el secundario. Ah, no, pero ¿viste cómo dio el examen oral? Porque ¿viste que cuando quiere puede? Le digo, no, cuando quiere puede no.
La psicóloga dijo que era mejor tomarle esta materia de forma oral, porque no puede escribir la cantidad de lo que le está exigiendo el profesor. Bueno, ahí está la adaptación. ¿Tu hijo tuvo una docente de inclusión, aparte de lo que era el gabinete? Mi hijo tuvo una maestra de apoyo afuera en el secundario, tuvo psicopedagogas casi toda más o menos hasta que tuvo 14 años, y la psicóloga, diferentes, pero la que más tuvo con él casi todo el secundario. Él estuvo totalmente apoyado, inclusive en el colegio. Él fue a partir de los 8 años fue a un colegio, terminó ahí la primaria, después pasó a otro colegio donde estuvo 3 años y lo tuve que pasar a otro. Los colegios tenían gabinete, lo que pasa es que yo no tuve la misma experiencia con los gabinetes de los diferentes colegios que había. Por eso te digo, imagínate a veces personas que están formadas profesionalmente para entender, y a veces parece mentira lo que yo te voy a decir, pero a veces hay colegios que ni siquiera quieren aceptar las adaptaciones. Uno tiene que luchar para que acepten la adaptación, porque también hay muchos profesores que dicen, no, pero yo no tomo así la materia, yo pido que a fin de año ellos me presenten la carpeta completa. Bueno, pero lo estás destinando a mi hijo al fracaso escolar, porque mi hijo jamás va a escribir una carpeta. Si a mí, yo tuve notas de la psicóloga, de la psicopedagoga explicando, si Dante tiene el conocimiento adquirido de la materia, no hace falta la carpeta, porque él no te la va a escribir. Es como pedirle, no sé, a un nene que ciego que vea lo que dice en el pizarrón. Él no va a llegar nunca al parámetro por eso los parámetros tienen que ser como flexibles. Sí, está el docente comprensivo que entiende la situación en la que está el estudiante. Por ahí es ahí donde juega el tema de la ley y cómo se pone en funcionamiento y de qué manera se aplica y de qué manera no se aplica, digamos, porque para ser explícito, en las letras está todo bien, después el tema es cómo se aplica. Eso pasa en el ámbito familiar, en el ámbito del colegio, en el ámbito de la salud, como por ejemplo, el trastorno, el TDA y el espectro autista y un montón de otros trastornos llevan como un diagnóstico como multidisciplinario y un apoyo multidisciplinario, que ninguna pata de la mesa puede estar desequilibrada, porque no tenés buenos resultados. Yo te lo digo por experiencia propia, que Dante haya egresado en tiempo y forma fue un esfuerzo de todos, ¿no? Si yo no le hubiese dado bolilla a esto, Dante no hubiese llegado, que en realidad a mí, en términos de números y de años, para mí es lo de menos eso, claro. Pero en términos de aprendizaje también, si no tiene acompañamiento docente o del gabinete o de la parte del colegio, tampoco, porque yo puedo estar hablando, porque te digo, me pasó con colegios que yo puedo venirle con una camión de información, pero si el colegio no es receptivo a la información y no es receptivo a tener reuniones con psicopedagogos, con los terapeutas de Dante, tampoco funciona. Entonces tiene que ser como un engranaje, y es muy dificultoso, y de mucha tarea para todos los que están participando en la educación de Dante. Por eso yo digo, yo no te hablo desde un lado de que sea fácil, porque yo te digo, mira, yo como mamá que tuve el privilegio de, poder decidir, yo puedo volver a trabajar con Dante de esta manera, necesitando ayuda siempre, porque no es la ayuda, no sé, de un nene que no sé, tiene alguna dificultad y necesitan darle de comer en la boca. Pero yo muchas veces me pasaba que que yo tenía que estar en el colegio constantemente, que tenía que necesita atención. Sí, necesita atención, y es como cualquier ser humano, él no siempre pasa por la misma etapa. A veces está un poco más tranquilo, a veces hay algo que le está generando una molestia y sus síntomas del TDA están como más exacerbados, entonces se ponen como un poco... Por ejemplo, él fue de los 8 años al mismo colegio hasta que terminó la primaria. Los compañeros de él, primero, le llevó una adaptación a adaptarse a Dante a su manera. Uh-huh. Y el colegio también. Y él, por ejemplo, después se fue del colegio 3 años y volvió con los mismos compañeros de la primaria, porque justo los dos colegios están en la misma manzana, entonces los mismos chicos que iban a la primaria generalmente iban después a la secundaria. Dante se fue y después volvió.
Pero los chicos esos que ya estaban acostumbrados al Dante de la primaria. Entonces, por ejemplo, en la secundaria, ¿qué se complica? Que no es una maestra sola, que una mamá le tiene que explicar qué es lo que le pasa a Dante, qué es lo que hay que hacer con Dante, qué es lo que necesita. Son 10 profesores. Yo a veces había profesores que podía recién hablar en noviembre, cuando había empezado en marzo, y si bien el gabinete se conectaba, por ahí a veces, no sé qué era, una falta de comunicación o qué, pero tenía profesores que era, mamá, el profesor me dijo que era vago, que escriba, que no sé qué cosa, entonces yo digo, mira, pasa esto y esto con Dante, tiene estas adaptaciones, las dejamos en el gabinete, había una carpeta, tenés que fijarte de ahí. Por ejemplo, Dante le pasa mucho que como él también es TEA, llega un momento que se le satura la cabeza con los sonidos. Entonces él es muy... no se redujeron los tiempos, que él vaya, por ejemplo, menos tiempo a la escuela. Él el por único el tema momento, del autismo. No, en el único momento que se redujo el tiempo fue cuando estaba en jardín, en el primer colegio que anotamos el jardín, y para nosotros fue creo que una de las peores épocas, porque él era muy chiquito, era muy difícil explicarle por qué tenía que ir menos al jardín, lo sacaban justo en el momento del cuento, él se quería quedar. Claro, él se quería quedar. Entonces se hacía muy cuesta arriba. Y después, como él tampoco tiene ningún tipo de problema en cuanto al aprendizaje, porque él los conocimientos los incorpora perfectamente, muy fácil. Imagínate, Dante dio toda la secundaria llevándose todas las materias y dando todas las materias en diciembre. Todas las materias. Se llevaba todas las materias y en diciembre las rendía a todas. Y con la universidad, él está estudiando. Él ahora está haciendo un curso, pero porque eso es muy importante. Yo no sé cómo serán muchos de los espectros, pero, por ejemplo, en el TDA y en el espectro autista, que Dante lo primero que estuvo diagnosticado es con Asperger, es que uno tiene que tratar, que también ahí lleva una comprensión como papá, porque Dante no es un nene que no puede ir a la facultad o que no puede estudiar lo que quiera, porque siempre se le brindó el apoyo que él eligiera lo que quiera, pero él tiene ciertos, por ejemplo, el año pasado él se anotó en una facultad, y era mucha la cantidad de alumnos que había por cátedra, y él no estaba pudiendo con el tema del sonido, de las personas. Se abrumaba. Sí. Entonces muchas veces, y después yo ya había hablado previamente, entonces uno también tiene que tomarlo como, él quiso probar. Nosotros sabíamos que existía la probabilidad que él no pudiera con esto. Claro, pero la universidad es totalmente distinta. Sí, es totalmente distinta. No, en la universidad no existe... aparte la universidad no está bajo la ley nacional, la universidad tiene su ley aparte. Sí. Entonces en la universidad es como dicen, sos un número. Sí, no existe la DAE, no existe la terapia, el acompañante terapéutico, no existe. O sea, no está, la universidad no está preparada todavía para eso. Nosotros cuando Dante se anotó, fuimos bien recibidos por la universidad donde se anotó. Sí, o sea, todos pueden ingresar a la universidad mientras tengan secundario. Sí. Pero ahora, garantizar que la permanencia dentro de la universidad... Sí, es distinto. No es lo mismo que la secundaria, porque la secundaria lo tiene por ley. Sí. O sea, nuestro nivel que es obligatorio es el nivel secundario. La universidad no es obligatoria, es optativa. Sí, seguro. Uno va a voluntad. Yo te digo porque fui a la universidad, entonces desde ahí, como dicen, sos un número y sos un número. ¿Sos autodidacta? Sí, sos autodidacta. Capaz que si no tienes la carpeta completa no pasa nada. Vas a rendir parcial. Sí, seguro. Sí, ahí no te piden la carpeta. No. A mí nunca me la pidieron, por lo menos. Entraba en juego el trabajo en conjunto y lo social. Sí, lo social, por eso te digo, yo no puedo decir que la universidad nos recibió mal, porque inclusive Dante tuvo un tema cuando se anotó, se olvidó, que eso es muy propio de su trastorno, olvidarse cosas. Entonces se olvidó el día que se tenía que anotar, cuando se dio cuenta, se habían anotado todos. Entonces nosotros fuimos, presentamos su certificado de discapacidad, que ese es otro tema aparte, porque no es tan fácil conseguir un certificado de discapacidad. Dante cuando lo tenía solo... El diagnóstico de TDA. El CUT le llaman, el certificado único de discapacidad. No se le da a todos los chicos con TDA. Y es muy dificultoso. Dante lo tuvo recién a los 10 años. Pasaba dos cosas. Que ahí también hay una cuestión de apertura de cabeza de uno. A mí me pasó en lo particular como mamá, que cuando una psiquiatra a los 10 años, porque ¿qué? Dante siempre tuvo obra social, pero tenía cierta cantidad de sesiones por año pagas por la obra social.
y después habías que pagarlas aparte, y él te necesitaba, en ese momento iba 2 veces por semana a la psicóloga, 2 veces por semana a la psicopedagoga, era más difícil. Y era más difícil costearlo. Sí. Cuando se acababan. Hay que tener los recursos. Sí, cuando se acababan a las sesiones. Nosotros me parece que eran, si no me equivoco, 30 sesiones por año. Dante, en un mes ya se le terminaba. Ya hacía 8 sesiones. Claro, a 2 sesiones por semana se le terminaba enseguida. Entonces la psiquiatra que lo atendía en ese momento me sugirió sacarle el certificado de discapacidad. Mi primera impresión fue como dijo, ¿cómo? ¿Mi hijo tiene una discapacidad? Mi hijo no tiene una discapacidad, si es súper inteligente, si... Hasta que, hablando yo misma con mi terapeuta, me hizo ver que era un miedo propio. Yo pensé que a mi hijo lo iban a encasillar No, es para ayudarlo también, porque él va a tener una ayuda y que lo van a reconocer, y que es muy importante también dentro del ámbito educativo. Sí, te escuchan más. Bueno, él está diagnosticado, entonces tenemos que atender, ¿sí? No es algo que quizás es algo que se nos hace o se le hace a la familia. No, está diagnosticado, está tratado, y eso es una ayuda. Claro, el certificado es para ayudar a los chicos. Es que yo cuando le dieron el certificado, a mí en ese momento la psiquiatra me dijo, como se ve que ella notó, mi psicóloga, perdón, que ella notó qué era lo que me estaba pasando a mí en la particular con el certificado de discapacidad. Porque yo pensaba... Te lo digo ahora, también con el diario, ahora me parece una estupidez, pero en ese momento yo dije, pero... Claro, te generó como un miedo. Claro, ¿qué no va a poder hacer? Pero no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, y después me di cuenta que no era así, pero después cuando yo lo entendí era garantizarle a mi hijo lo que necesitaba. Él tiene ahora terapias sin límite de cantidad, cubiertas totalmente por la obra social. La medicación está cubierta al 100% al entrar en el certificado de discapacidad. Claro, es una ayuda. Claro, cuando la necesitaba, porque nosotros cuando él no tenía el certificado de discapacidad, nosotros aceptamos medicarlo a los 8 años porque esto ya se había vuelto incontrolable. Es muy difícil explicar lo incontrolable, cómo. Él no se podía mantener sentado en el aula, ni en mi casa, ni en ningún lado. Y él se sentía mal, me decía, mamá, me falta el aire, estoy acelerado, no puedo parar, no. Claro, lo necesitaba. Claro, y yo que eso también, que la otra vez hablábamos, hay como una mala información sobre el tema de la medicación. Yo, desde los 6 años que me propusieron medicarlo a Dante, hasta los 8, tenía en mi cabeza algo sobre la medicación. Yo pensé que a mi hijo le iban a medicar y mi hijo iba a quedar así, dopado, y yo no lo quería como mamá. Dije, porque el desconocimiento, en realidad, eso es el desconocimiento. Sí. Es más, uno dice, lo medico, y lo primero que pensás es, va a dormir todo el día, no va a reaccionar, no va a ser él. Y sin embargo... Sí, claro. Nosotros tuvimos resultados buenísimos. Hay ciertas cosas que él con la medicación ni siquiera lo iba a hacer. Por ejemplo, esto de escribir al nivel que escribo un nene. Te digo, él tenía 2 hojas por año. Estos chicos que padecen estas patologías no tienen cura, pero sí el tratamiento. Y uno de los tratamientos es la medicación. Y hoy en día, porque también es eso, en el tiempo y en el espacio en el que está insertado tu hijo. Sí. Nació en una época buena, porque antes no existían todos estos recursos. No. ¿Qué pasa? Que hoy en día la ciencia avanza, también se están preocupando y ocupando más de estos chicos que tienen estas patologías, entonces también hay que atender a que la ciencia está ayudando en cierto punto. Y la información, esperemos que también es esto, es entender que que es algo reciente, que es algo dentro de todo que está surgiendo ahora, porque antes eran ignorados o no existían la ciencia suficiente para identificar qué era lo que sucedía. Por ejemplo, estos estudios del sueño, todo lo que tiene que ver con la psiquis es todo moderno. Antes era más lo científico, lo médico, era como lo que estaba más visible, pero la mente no es visible. La neurociencia recién se está desarrollando. Entonces, también es esto, no negar que hoy en día existen tratamientos que son eficaces para poder acompañar y ayudar a estos chicos. Sí, son eficaces. Yo cuando decidí medicarlo a Dante, decimos con mi marido que sí, que podíamos, obviamente, previo el neurólogo explicándonos un montón de cosas, de cómo funcionaba, de qué teníamos que esperar de la medicación. Yo como mamá, muy preocupada por si tenía algún efecto secundario esto.
Cuando nosotros los medicamos, una de las cosas que nos dijo el neurólogo, nos dijo, una de las pruebas de que Dante, de las pruebas últimas de que Dante tiene TDA, va a ser la medicación. Si Dante recibe la medicación y puede empezar a enfocarse un poco más su atención y puede quedarse un poco más quieto, no dopado, ni siquiera quieto como un chico sin nada, un poco más quieto, pero que le sirva. Esa medicación le hace ese efecto solo a los chicos que tienen TDA, porque esta medicación, a lo contrario de lo que piensa la gente, no es un tranquilizante, es un estimulante. Eso era lo que te iba a preguntar. Sí. Si sabes cómo actúa el medicamento, ¿qué sería? En el cerebro, porque escuché que también tiene que ver con el prefrontal. Claro, la medicación actúa según lo que yo entiendo y lo que yo entendí en su momento, pero me parece que es lo correcto. Actúa como de estos neurotransmisores que a los chicos con TDA les falta. Hace como de neurotransmisor químico que ellos no lo tienen. Por eso esto de la impulsividad, porque ellos no tienen una conexión con la parte frontal del cerebro, entonces son muy impulsivos. Hay un video que yo vi de un neurólogo una vez que es muy simple la explicación, pero a mí me sirvió mucho como mamá escucharlo, porque cuando uno empieza con la duda del diagnóstico o que todo el agobio de por qué se produce así, uno no puede evitar retarlo. Y sí, yo, pobre, lo veía con la cara diciéndome, yo estoy haciendo todo lo que puedo. Claro. No es que yo me porto mal porque, no sé, y pobrecito, yo lo retaba y él me vivía pidiendo perdón y yo tratando de hacerlo alcanzar algo que no iba a alcanzarlo nunca. Entonces... Y te digo que nosotros teníamos diagnóstico, o sea que imagínate una mamá que no lo tiene y que tiene toda una caterva de opiniones externas de que es vago, se porta mal, no le pones límites, claro, no lo mirás, se parece al padre. Claro, sí. Y encima, por ejemplo, cuando yo tuve mis otras dos hijas, ahí se me empezó a hacer más claro todavía. Porque empezaste a comparar. Claro, yo decía, pero yo soy la misma mamá que los estoy criando. No le estoy poniendo una... no sé, unas pautas a uno y a otros no. ¿Por qué uno lo toma de una manera y otros no? Está bien, hay personas que son diferentes. Pero igual vos ya tenías el diagnóstico. Sí, yo tenía el diagnóstico. Pero ahí tenía como un punto de comparación y eso también me hizo ser más flexible sobre las cosas. Cuando nosotros, volviendo a la medicación, si no me voy por las ramas, cuando nosotros decidimos medicarlo a Dante, que teníamos mucho rollo en la cabeza con el tema de qué iba a ser para Dante lo de la medicación, que el neurólogo nos dijo esto, de que si era TDA, él nos explicó esto, que esto es un estimulante, no es un tranquilizante, es totalmente lo contrario. Lo que pasa es que solo las personas que tienen TDA, esta especie de estimulantes hacen el efecto contrario. La escuela puede acompañar, ayudar, como había mencionado desde la ESI, también se puede tratar el tema de las adicciones y la salud. Pero de todas formas creo que la primera escuela es la casa. Sí, a mí, desde mi casa, siempre me dijeron esto no, esto sí, y yo siempre lo comprendí. No sé desconozco la verdad cuál es la tasa de chicos que tienen el problema de adicción con el TDA, desconozco, pero sí es que quizás, por ejemplo, como educadores podemos informar acerca de las drogas. Desde el lado de la ESI, de la ley de... Sí, pero no el tema de informar por ahí solamente, ¿eh? Yo te hablo del tema de que muchas veces pasa con cualquier adolescente, no solamente con el tema de los chicos que tienen TDA, que muchas veces uno a veces no ve cosas como mamá que por ahí los docentes sí llegan a ver en el colegio. Sí, pero nosotros no podemos diagnosticar. Nosotros nunca podemos decir este chico se droga. Eso lo tiene que hacer un médico. No, es que yo no te estoy hablando de que digan este chico se droga, pero por ahí si ven algo y por ahí si ustedes están... Claro, pero si nosotros vemos podemos intervenir, pero eso lo tienen que diagnosticar o decir la medicina y los médicos. No, eso estamos porque totalmente nosotros de acuerdo. No podemos diagnosticar. Pero muchas veces también esas son cosas que no pasan por ahí cuando un nene va a la primaria, pero sí pueden pasar cuando está en el secundario, que son personas, así como darte, no sé, como que viniera el psiquiatra, la psicóloga o alguien que lo diagnostique y decirte, a vos como decirte, mira,
estas son las cosas que vos podés esperar y no esperar de la persona con TDA. ¿Qué puede pasar con esta persona? No sé, por ejemplo, te digo, en el caso particular de Dante, pero eso creo que es algo que tenemos, yo hasta ahora, por lo menos con los chicos hiperactivos y inatentos, no escuché mucha mamá. La mayoría decimos lo mismo. Mi hijo no escribe en el colegio. No escribe nunca en el colegio. O sea, eso ya sería como un indicativo. Claro. Entonces, significa que hay indicativos donde uno... Sí. Esto de... Veo chicos que también están todo el tiempo con los auriculares. Sí, a mí me pasa que que salen quizás, al aula. Yo tengo chicos que fueron adaptados, quizás no con TDA puntualmente, pero yo sí lo que trabajaba mucho para garantizar la enseñanza y el aprendizaje del estudiante era trabajar con una DAI. Entonces, yo soy de matemáticas, entonces es mucho más complejo, porque es una ciencia que es exacta y es más abstracta. Entonces, a los chicos se les complejiza mucho más abstraer en ocasiones. Hay chicos que son brillantes en matemáticas, abstraer lo que es el número en sí y todas las operaciones matemáticas en general. Lo que yo sí trabajaba es que, trabajaba en conjunto con una DAI o con un acompañante terapéutico. Me pasó, por suerte, que el año pasado tuve un acompañante terapéutico que encima era profesora de educación especial, y eso fue buenísimo porque cuando hablábamos era como que conectábamos y ella me decía, mira, podemos hacer esto, esto y esto, y yo decía, perfecto, vos estás especializada en eso, entonces, mira, yo quiero dar estos contenidos, y ahí trabajábamos en conjunto, y la verdad que fue buenísimo y nunca tuvimos ninguna queja, al contrario, la alumna aprendió sumamente bien, creo que, o sea que llegó a las expectativas, sí. Pero bueno, también es esto, la escuela era, en este caso era una escuela de gestión privada, que tenía un gabinete, que es excelente, es una escuela de Marcos Paz, y también tenía la alumna, un acompañante terapéutico, y también siempre fue acompañada y tuvo el beneficio de que estuvo bien apoyada también desde la escuela, de la familia, y que pudimos garantizar en sí lo que es el conocimiento. La verdad que te agradezco, André, de haber acercadote y un poco a contar. Sos la voz de una población que a lo mejor no tiene la posibilidad de explicarlo. En serio, te agradezco, te agradecemos, Lu, a vos también por haber venido. André, te tomaste tu tiempo. Había cositas que yo sí sabía porque nos conocemos hace muchos años, pero también nos diste a conocer temas que son como muy íntimos, este recorrido que hace más de 20 años que tenés. Ayudando, porque también sé que estás en un grupo con mamás de chicos que tienen TDA y dando a conocer acá en este pequeño espacio que tenemos en Desaprendiendo. Y bueno, te agradezco un montón, te agradezco, Lu. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Querés decir algo más, André? No, yo, así por ahí, lo único que yo tomo como conclusión de lo que me pasa es que yo lo que aprendí por estar en diferentes grupos, hablar con diferentes mamás y como experiencia mía propia, es que la complejidad de una persona con una neurodivergencia es que es la misma complejidad que una persona que no sea neurodivergente, porque esto tiene que englobar la etapa del alumno. No todos los alumnos aprenden en el mismo momento ni de la misma manera, porque yo puedo saber que a Dante le fue bien con tal estrategia, pero por ahí no es la misma estrategia que necesita un TDA inatento, que no es hiperactivo. Entonces, por eso es tan importante como un abordaje entre todos, entre los terapeutas, los médicos, los docentes y la familia. La familia es la que lleva como el papel principal, porque el alumno y mi hijo, digamos, y el hijo de la persona que tiene TDA está la mayoría del tiempo en su casa, y hay cosas que va a aprender en su casa que las va a llevar al colegio. Y después en el colegio el tema de que puedan entender que no es un tema
tan fácil de sobrellevar, pero tampoco es imposible, que la persona se pueda ir adaptando. A veces le va a llevar un poco más el recorrido. Yo, si bien Dante terminó en tiempo y forma, yo en un momento me hice la idea que por ahí no podía terminar en tiempo y forma, y también estaba bien mientras a él le sirviera y mientras él pudiera, que eso también es muy importante, el tema de la autoestima y de que esté apuntalado en esa parte, porque son chicos que muy fáciles se caen, que por ahí tienden a deprimirse porque no pueden llegar a los objetivos entre comillas, sí, normal. o lo ideal dentro de la escuela. Y bueno, y darle un apoyo entre todos. No es fácil, porque no voy a mentir, no es fácil. No es que, sí, no. Todos hacemos nuestra parte, es re fácil. No es fácil, y por más que pongamos nuestra parte, es complejo. Y si vos asumís que es complejo, ahí es cuando empieza a ser más fácil. ¿Cuántos temas, no, Lu, para seguir hablando en este espacio que tenemos? Sí, la verdad que me resulta muy interesante, y me parece que, tomo esto lo que decís de que la escuela es compleja. La escuela es compleja, los chicos son diferentes, existe la multiplicidad, la diversidad dentro del aula, pero nosotros tenemos que garantizar y entender que todo sucede dentro de la escuela y que todo es posible, y atender a las necesidades que tienen todos los estudiantes. Sean complejas o menos complejas, hay que atenderlos igual por la inclusión. Gracias. 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 Gracias, Andrea. Gracias, Lulu.